Yo estaba en estos días, yo le preparo el desayuno a los niños por la mañana, me toca, ellos esperan que yo se lo prepare, ellos no hacen nada, ellos esperan porque les gusta que yo les prepare el desayuno. Pero este día busco para prepararle el desayuno y no encuentro nada en el refrigerador, se había acabado el jamón, el queso, todo, y bueno, ahora qué invento. Había unos pancitos que quedaban por ahí y entonces agarro los pancitos, los preparo, digo, ¿qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Quedaba un poquitico de mantequilla, se la unto al pan, se lo tuesto y se lo pongo en la mesa. Ellos siempre están acostumbrados a su bocadito de jamón y queso, ¿no? Por la mañana, bien bonito, bien lindo, el queso derretidito. Y cuando Edison ve ese pan, dice, parece que cogió un par de chancletas o de chanclas, le hizo así, dice, papi, tú preparaste esto sin ganas. Y lo que tiene es una botica de mantequilla. Bueno, yo me estuve riendo todo el día con eso, porque el pan se había transformado, no era lo mismo que yo le daba todos los días a lo que yo le traje ese día específicamente. Ya el otro día tuve que corregir mi error y preparar algo mejor. Bueno, en este capítulo sucede algo, hay una transfiguración, una transformación, pero es la transformación de Jesús. Vamos a ver que ahí Jesús, en este pasaje, lleva a los discípulos a un monte donde Él se transfigura delante de ellos. A menudo, una montaña en la Biblia se asocia con la cercanía a Dios, ya que es un lugar alto, cerca del cielo. Algunas no se han visto las montañas, los montes, a veces puedes ver las nubes como en la cima del monte se acumulan. Es decir que esto da una impresión siempre de estar más cerca de Dios. Y yo creo que sí, que cada vez que uno más sube, está más cerca de Dios. ¿Qué usted cree de eso? ¿Sea así o no? Yo no sé, pero yo cada vez que subo una montaña, recuerdo cuando subí el Pikes Peak ahí en Colorado, fíjate que la presión te da hasta dolor de cabeza, tienes que tomar mucha agua porque estás subiendo miles y miles de metros sobre el nivel del mar. Y yo cuando estaba arriba le daba gracias a Dios, era un pequeño local donde la gente agarra el trencito y ahí yo me sentía a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, porque hoy me siento más cerca de ti. Quizás como cuando este norteamericano fue a la luna, ¿verdad? Por primera vez y se sintió más cerca de Dios estando allá en la luna, estando allá en el cosmos. Bueno, quién sabe. Ahora sucede algo sobrenatural. Cristo lleva a sus discípulos a un monte y ahí se transfigura delante de ellos, en las alturas. De esta manera las vidas se disponen cuando estamos en un lugar así, igual que se disponen cuando estamos en el templo, a adorar a Dios, a buscar a Dios, a sentir la presencia de Dios. Recordemos a Moisés cuando recibe los 10 mandamientos. ¿Dónde estaba él? En el monte. Dice Éxodo 24. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Recordemos también a Elías y esta famosa escena donde él huye porque lo querían matar. Dice Reyes, Primera de Reyes, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. Estaba en el lugar que Dios había dispuesto, Dios los había llevado allí y recibió palabra. Hoy estamos aquí en la presencia de Dios, hoy estamos en sus santos templos, esperando recibir palabra de Dios. ¿Usted espera recibir palabra de Dios? Diga amén. Amén. Vamos a buscar ahí en las Biblias. Marcos capítulo 9, versículo 2 hasta el 13, y vamos a estar leyendo ahí en la mañana de hoy. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba.
pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos has reunido con el único propósito de alabarte, bendecirte, glorificar tu nombre y escuchar el mensaje de tu palabra. Te pedimos ahora que prepares nuestra vida, dispongas nuestros corazones y unjas a tu siervo en esta mañana y lo uses para predicar tu palabra con poder. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. La tradición señala el bello y grande monte Tabor, cerca de Galilea, como el lugar escogido por Dios para revelarse de manera sobrenatural a sus discípulos. El Señor, que sabe la inclinación idólatra del hombre. El hombre de por sí es idólatra. El hombre es creado con ese deseo de adorar, pero se confunde y comienza a adorar otras cosas, pone su corazón en otras cosas, pone su mente en otras cosas que no es Dios. Ahora, históricamente los pueblos paganos situaban en estos lugares altos, en los montes, los altares para los sacrificios humanos, sacrificios diabólicos, como se menciona en la Biblia, a esos dioses, el dios Baal, al dios Moloch. Repasamos el Salmo 121, que quizás usted lo conoce, versículo 1 y 2, que dice: alzaré mis ojos a los montes. Es decir, buscaré solución y problemas. Buscaré sanidad, buscaré el éxito adorando a dioses falsos. Buscaré sanidad a manos de un curandero, de un brujo. Miraré a los montes, a estos altares de deidades paganas para encontrar el éxito. Dice el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dígalo conmigo, viene del Señor, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jesús calla todo esto al escoger el monte, este monte alto, para darse a conocer, para dar a conocer todo su esplendor a sus seguidores, a sus discípulos. Primero, ¿qué sucede? Jesús escoge la ocasión. De noche, unos 7 meses antes de la crucifixión, Jesús comienza a hablar con sus discípulos y comienza a ser más claro. Habla con claridad de lo que iba a suceder, aunque estos discípulos todavía no entendían. Marcos 8:31 nos dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Los discípulos, por supuesto, enseguida vacilaron, no creyeron, dudaron de esas palabras, o prestaron quizás atención a otras cosas y no escucharon lo que le estaba diciendo el maestro. Porque lo creían triunfante, creían que él era ese maestro, ese líder que venía a libertar al pueblo judío. ¿Quién le iba a hacer frente? ¿Cómo que lo iban a matar? ¿Qué está hablando este hombre? No pensaban ni por un momento de que esto podría suceder. Sin embargo, Marcos 8:32 dice: esto le decía claramente. Entonces Pedro le dice: maestro, ven acá. Maestro, ven acá. Lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a reprenderle, Pedro al maestro, por decir aquellas cosas. Aquí habla Satanás. Marcos 8:33 relata
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces le enseña la gran ley espiritual. Marcos 8, 34 al 37 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Está dispuesto usted a seguir a Jesucristo? ¿Está dispuesto a hacerlo? Dígame. Amén. Dios le llama, Dios puede llamarlo a usted a un ministerio, pero Dios lo llama primero a ser un cristiano, a vivir la vida cristiana, a imitarlo. ¿Queremos seguir a Jesucristo? No es fácil a veces seguir a Jesucristo. No es fácil imitar a Jesucristo, pero tenemos que lograrlo. Esa es la propuesta que tenemos en nuestro corazón. Ese es nuestro anhelo. Porque todo el que quiera, dice la Biblia, salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Les habla también de su segunda venida, cuando dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria. Jesús asegura que algunos no morirían antes de verlo en gloria. Eso nos asegura, dice Marcos 9:1, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora la pregunta: ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó? Porque lo afirmó que algunos no morirían, algunos de sus discípulos verían su advenimiento del reino. Bueno, hay varias posibilidades. Primero, número uno, quizás Jesús con estas palabras estaba prediciendo lo que iba a suceder, la transfiguración. Quizás estaba hablando de su resurrección, quizás de su ascensión, que vamos a estar predicando sobre ese tema en mayo 29. Quizás se estaba hablando de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, tema que vamos a estar hablando en junio 5. Quizás se refería a su segunda venida. Se interpreta que lo que dijo fue pensando en la transfiguración. ¿Por qué? Porque es lo que sucede a continuación en el relato bíblico. Los discípulos Pedro, Jacobo y Juan vieron la verdadera identidad de Jesús. Vieron la verdadera identidad y el poder del Hijo de Dios. Miren esto lo que sucede. Qué impresionante. Pero qué casualidad o qué particularidad tiene este hecho, que solo se llevó a 3 de sus discípulos, para que fueran testigos de lo que iba a suceder en ese lugar. Dice segunda de Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, no lo estamos engañando, no estamos predicando una fábula, un cuento, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él lo había visto, Pedro lo había visto resplandeciente, lo había visto como el Hijo de Dios, en gloria, en poder. Marcos 9:2 dice: Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. No sabemos por qué escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan para esta extraordinaria revelación. Tenía más discípulos, pero quizás eran los más preparados para entender y aceptar la gran verdad que él les iba a revelar. Quizás ellos eran del círculo más íntimo, entre los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Ellos eran del círculo más íntimo. Quizás fueron los primeros que escucharon el llamado de Jesús. Recuerden ustedes en Marcos capítulo 1, cuando Jesús llama a 4 pescadores y quedan sus palabras grabadas para la historia. ¿Cuáles son? Venid a mí
venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ahí estaban estos tres personajes, escuchando el llamado, recibiendo el llamado de Dios. En cuarto lugar, ellos encabezaban la lista de los discípulos en los evangelios. Viene en Marcos 3:16 cuando dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, o Boanerges en griego antiguo, o Boanerges, que significa en hebreo, ¿hijos de qué? Hijos del trueno, por el carácter, por esa energía. Recuerden en Samaria, Señor, manda fuego del cielo que los consuma. A estos pecadores se quedaron con ese apodo. Era de los que estaban en los primeros nombres cuando se relata acerca de los discípulos, de los seguidores de Jesús. Entrando, dice Lucas, en la casa, esto sucedió un día que hubo una sanidad. ¿Y quiénes acompañaron al maestro? Estos tres personajes. Estaban con él para todas partes. Lo seguían a donde quiera. Estaban hasta en las sanidades al lado del maestro. Pero miren este detalle en Lucas 8:51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. No dejó entrar a nadie, Jesús, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre de la niña. Miren esto. Bueno, en primer lugar, la transfiguración reveló la verdadera naturaleza de Cristo como Hijo de Dios. En segundo lugar, Dios separa con su voz a Jesús de Moisés y Elías, presentándolo como el esperado Mesías que anhelaba el pueblo de Israel, esperado por toda la nación. Y lo vieron ahí en su gloria y majestad divina. En tercer lugar, Moisés, que estaba allí, uno de esos personajes que aparece en la transfiguración, ¿qué representaba? Representaba la ley. Y aparece otro personaje famoso, Elías. ¿Qué representaba? ¿A quién representaba? A la profecía, a los profetas. Ahora, la aparición de estos personajes junto a Jesús simboliza el cumplimiento tanto de la ley del Antiguo Testamento como de las promesas de los profetas. Y vemos a Jesús en una reencarnación de Elías. Lo vemos en una reencarnación de Moisés. O vemos tres personas diferentes. Recuerden que a Jesús lo confundieron. ¿Será este Elías? ¿Quién será este hombre? Aquí se define. No es ni Elías, no es una reencarnación de Moisés. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, con su propia identidad. Hijo de Dios, hombre y Dios a la vez. Eso no era una reencarnación como la gente decía, ni de Moisés ni de los profetas. Jesús era el unigénito del Padre y superaba en mucho a estos patriarcas del Antiguo Testamento en autoridad y en poder. Muchos tratan de aconsejarnos y decirnos cómo debemos vivir, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos vivir la vida cristiana. Algunas sugerencias nos ayudan, otras no. Pero recuerden, no importa quién lo diga y qué cargo tenga, primero debemos oír ¿a quién? A Jesús. Y luego evaluar los consejos que nos dan a la luz de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Ahora sucede algo interesante. Marcos 9 narra y dice: descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Recuerde que en esta etapa Jesús estaba llevando un bajo perfil. No quería que el diablo se enterara de sus planes. Hasta que tuvo que hacerlo cuando le dijeron: en Jerusalén te están buscando. ¿Y qué dijo él? Vamos para allá. Que sepan quién soy yo. El rey llegó. Pero mientras tanto, antes, mucho antes, unas semanas antes, guardaba bajo perfil y hacía cosas y no le daba publicidad. Entonces Jesús le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que no dijeran nada, que se mantuvieran en silencio, que fueran discretos.
en lo que habían visto y sucedido. Luego ellos tendrían tiempo de darse cuenta cuando Él muriera, cuando Él resucitara y todas las demás cosas que iban a suceder. Ahora, lo que aconteció en este servicio, este fue un servicio lo que sucedió ahí en el monte de la Transfiguración. Un servicio de que hoy tenemos aquí servicio de adoración. Pero ¿saben cuál fue el culto, el servicio que ocurrió ahí en ese monte? ¿Quién lo dice? ¿No está Paula Báez? Culto de oración, servicio de oración fue lo que ocurrió ahí en ese lugar. Dice, después de un largo culto de oración, después de estar orando por largo rato, sintieron un sueño. Dice Lucas 9, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. De pronto, estos discípulos ven un cuadro maravilloso. No de la tierra, no del infierno, sino ¿de qué? De la presencia de Dios. Un cuadro en el cielo de la segunda venida de Cristo. Lo más parecido a la segunda venida de Cristo es eso. Lo vieron ahí en las nubes, brillando, resplandeciendo, algo sobrenatural. Este cuadro nos llama a reflexionar, nos llama a pensar cómo será ese día, cómo será ese evento. Dice que Mateo 24 nos dice inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá. Dice que había una sombra ese día del monte de la Transfiguración y se escuchó la voz de Dios. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, resplandeciendo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Allí vieron 3 grandes acontecimientos. Primero, a Jesús transfigurado. Segundo, a Elías con Moisés representando la profecía y la ley. Tercer lugar, la nube y la voz de Dios, que certificaba la armonía que existía entre el Padre y el Hijo. Certificaba, este es mi Hijo amado. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él lo oí. Elías, reconocido por su voz de fuego. Moisés por voz de trueno. Jesús, ¿por qué era reconocido? Por su voz de amor. ¿Qué lecciones aprendemos con este episodio bíblico? Jesús resplandeció como si saliera una luz de su interior. Dice el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador, ningún laundry en la tierra los puede hacer tan blancos. La luz del Evangelio debe producir en nosotros también que nosotros brillemos. Que la luz de Cristo brille en cada uno de nosotros. Que la luz de Dios sea la que salga de nuestro interior e ilumine a los demás. La luz de Jesucristo. Juan 8 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice amén. Amén. Estamos llamados a andar en la luz de Dios. ¿Qué significa andar en la luz de Dios? El pastor dice que andemos en la luz. ¿Será que hay que andar con una luz alumbrando de noche para estar en claridad? Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios. Cuando este pasaje nos invita a andar en la luz de Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Siempre que nosotros oramos en la mañana, pedimos que Dios nos permita que prepare nuestras vidas para llevar una alabanza, una adoración que sea olor fragante delante de su presencia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen,
sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Mateo 5:15 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Deja que tu luz brille, hermano. Deja que tu luz brille, hermana. No importa cuánto se esfuerce el maligno en apagar tu luz. La oscuridad no puede apagar la luz de Dios. Las tinieblas no apagarán la luz de Dios jamás. Deja que tu luz brille. Mírate al hermano que está a tu lado y dile: deja que tu luz brille. Dígaselo. Deja que tu luz brille. Confía en Dios. Haz su voluntad. Camina en su voluntad. Y permite que su luz brille siempre en ti. Vemos en este episodio sobrenatural cómo Jesús resplandece. Vemos la transparencia de Jesús como el templo desde el lugar santísimo, que no esconde nada, no oculta nada, donde la presencia de Dios reina en todo lugar. Moisés representa a los muertos que resucitarán en la segunda venida. Elías representa a los que serán arrebatados en las nubes cuando venga el Señor. ¿Qué hablaron estos personajes con Jesús? ¿Qué conversación tuvieron allí en ese monte? Lucas 9 dice: y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaron del pasado, hablaron del presente y hablaron también del futuro. El pasado es la ley, el presente, las profecías que se estaban cumpliendo, y el futuro era la redención de la humanidad, la salvación del hombre, el sacrificio de la cruz, la muerte del cordero inmolado ahí en la cruz del Calvario. Eso es lo que iba a suceder. Ese era el futuro que estaban hablando, el rescate que pagaría Jesús por todos nosotros. Hay un plan, hay un proyecto, y con esto quiero terminar. Pedro habla de pabellones, de lugares, de enramadas. Se sintió tan bien que no quería regresar al llano, como le va a suceder a los juveniles y a los jóvenes cuando vayan a los campamentos, como le va a suceder a las mujeres cuando vayan al retiro, a los hombres cuando vayan a ese retiro, Luis. Van a querer quedarse más tiempo. Como las mujeres que fueron ese tiempo, no querían regresar. Tuve que obligarlas a montar en el barco. Pero les digo que no debemos esperar a tener un cielo aquí en la tierra. Estamos llamados, somos peregrinos, estamos de viaje. Estamos llamados a disfrutar esos momentos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero no somos de aquí. Somos extranjeros. Esta no es nuestra patria. Tenemos una patria celestial. ¿Dice amén? Amén. Jesús les asegura a algunos de aquellos discípulos que no morirían antes de ver su segunda venida. Pedro, Juan, Santiago vieron la transfiguración. Vieron un pedacito de cómo sería eso. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¡Qué gloria! No fue la gloria de Belén, porque en Belén no hubo gloria. Recuerden aquello. Cuando uno dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 12 nos dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía,
sino por causa de vosotros. Dios quería mostrarle a todos quién era su Hijo Jesucristo. En el monte de la transfiguración, entre su más alta exaltación, Jesús habla de los padecimientos que vendrían. Estaba tan bueno el momento, pero él habla del futuro que vendría. Dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres que le matarán. Mientras su sien brillaba de gloria, mientras había todo ese esplendor, él pensaba en la corona de espinas que le iban a poner sobre su cabeza. Allí su rostro resplandecía, mas él sería escupido, blasfemado, golpeado, porque ese era el plan de Dios. Y sería sacrificado, sería crucificado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahí sus vestidos eran blancos, resplandecientes, mas sus vestidos iban a ser repartidos entre aquellos soldados, como sucedió después. Se le ve entre dos santos, entre Moisés y Elías, pero pronto iba a estar entre dos ladrones. Este fue un momento en que sus discípulos fueron confortados, fueron fortalecidos. Hermanos, la oración nos fortalece. Ayer iba manejando y vi un sign, déjame decir, ayer estábamos orando por dos casas aquí de hermanos que querían orar para la bendición de su hogar y su casa. En una de estas casas hubo 3 convertidos. Dice amén. Amén. Que fue en casa de Eloísa. ¿Cuántos conocen a Eloísa? ¿Dónde está Eloísa? Levanta la mano, Eloísa. No, Eloísa no está aquí. Andreina. Está en la casa. Mientras yo iba manejando su casa, había un sign que decía, cuando te arrodillas a orar a Dios, Él te defiende. Y cuando Él pelea tu batalla, nadie podrá hacerte frente. Qué interesante. En la época que yo viví en Cuba, entre los peligros del mundo y los peligros de la dictadura comunista, siempre los campamentos y retiros cristianos eran un lugar donde yo podía recargar las pilas, donde todos los jóvenes íbamos y recargábamos las pilas, donde encontrábamos nueva fuerza, nuevo aliento para seguir adelante, nuevos amigos también, nuevas amigas también, y eso fortalecía saber que otros creían también en Jesucristo. Allí creía sentir yo la presencia de Dios con más fuerza, pero luego me di cuenta que no es el lugar y no es la gente. No son las personas que nos rodean, sino son los momentos de intimidad con Dios que nos fortalecen, nos levantan, nos ayudan. Son esos momentos donde sentimos la presencia de Dios los que nos dan la fuerza para continuar. Dice amén. Amén. Si usted quiere tener una vida de éxito, arrodíllese a orar. Ore y Dios le va a dar la fortaleza que usted necesita. Tenga ese momento de intimidad con Dios. Comparta ese momento con Dios ahí en el silencio de su habitación, de su cuarto, en el silencio de su vida. En la oración, hermanos, yo puedo ver mi propia vida transfigurada. Usted puede ver su vida transfigurada en la oración. ¿Qué significa? Que donde quiera que usted esté, ya sea trabajando, divirtiéndose, descansando, celebrando el éxito, o cuando atraviesa una crisis o un proceso y todo vaya mal, usted pueda tener la seguridad que el Cristo resucitado vive en mí, vive en nosotros y está con nosotros. Dale ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Josué 1:9, ¿qué dice? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es muy importante cuando entramos en intimidad con Dios prestar atención, escuchar su palabra y no ajustarla a nuestro gusto, sin proteger nuestro estilo de vida que nos interese. Deja que Dios esté en control. Deja que Dios tome control de tus pasos, de tus acciones, de tu vida, de tus decisiones. Y vas a tener éxito. Y vas a asegurar el éxito. Deja que Dios esté en control y Él te va a dar la victoria. La victoria sobre el enemigo. La victoria que tú necesitas para seguir adelante. No te dejes caer. No te tires en el piso, como decía el doctor Pagán. Lo más malo que hay es caerse y enamorarse del suelo. ¿Verdad? Levántate. Dios te va a ayudar. Dios te va a dar la fuerza para seguir adelante. No temas, que Él
te dará la victoria. No temas, que Él estará contigo. Dice Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. El pecado puede endurecer nuestro oído. El pecado puede cegar nuestra visión y no nos deja ver la verdad. Esa es nuestra tragedia como humanos. Pero comprende que la confianza en Dios se convierte en obediencia. Y eso nos hace mantenernos firmes a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades. Y al final, tener la victoria. ¿Usted quiere lograr la victoria? Dígame. Amén. Siga los consejos de la palabra de Dios. No siga mis consejos, no siga los consejos de la gente. Usted dice, el consejo del pastor es bueno. Pero ahí usted encuentra gente que le da consejos malos, pero parecen buenos. No se guíe por los consejos de la gente. Evalúe todo por la palabra de Dios. Ahí es donde están los consejos verdaderos. Y usted ve a alguien predicando consejos que no son de Dios. No siga por él. Escuche, esté atento a los consejos que vienen de su palabra. Dice Sofonías, porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. No importa la dificultad, no importa el problema, no importa dónde te hayas metido, no importa lo que hayas hecho, el Señor puede levantarte y darte la victoria. Quiero invitarte en esta mañana a orar. Hola amigos y hermanos que nos visitas. Este es el canal de YouTube de la Alianza Cristiana y Misionera de Elizabeth. Si estás interesado en más contenido, aquí puedes ver las alabanzas de nuestro grupo musical, prédicas que te pueden interesar. Cliquea el logo de nuestro canal para que te suscribas y no te puedes perder Café con Biblia, un programa especial para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga.